Boa tarde, a Maria já pediu para apresentar o seu marido, como da outra vez tivemos a graça de tê-lo aqui na Madeira. Estamos com a graça enorme de ter um homem deste cabedal aqui na Madeira e apresenta o seu marido, um ser divino, quer dizer, todos nós somos divinos, temos Deus, mas uma criatura que teve um encontro místico com Jesus. E é uma graça estarmos na presença deste homem que viu o rosto de Jesus. É uma honra para cada um de nós estarmos aqui consigo. Já quero agradecer no nome de todas as pessoas que não conseguiram vir cá, mas que amanhã também estarão no outro, que não tem meio de transporte. E então apresento-vos o Sr. Marino Restrepo. Até eu engano, mas está aqui. E graças a Deus, palmas. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con todos ustedes aquí en esta isla de Madeira. Y voy esta noche a compartir con ustedes una reflexión sobre la Santísima Virgen María, desde mi experiencia mística. Para comenzar, voy a leerles este pasaje de las Escrituras, donde acabo de abrir. Y es de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Dice: por medio de la fe podemos alcanzar el descanso prometido por Dios, puesto que la promesa de entrar en su descanso permanece en vigor. Tengamos cuidado, no vaya a ser que alguno de vosotros piense que queda excluido, porque a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio igual que a ellos, pero a ellos de nada les aprovechó la palabra que oyeron, porque no estaban unidos mediante la fe a los que la habían escuchado. Porque los que hemos creído hemos entrado en el descanso, según está dicho: por eso juré en mi ira, no entrarán en mi descanso. Aunque las obras divinas estaban ya hechas desde la creación del mundo, porque en un lugar se dice sobre el día séptimo: y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Y en este lugar repite: no entrarán en mi descanso. Dado por tanto que algunos habrán de entrar en él, y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, vuelve a fijar un día, hoy, cuando afirma por David, al cabo de tanto tiempo, como ya se había dicho: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Palabra de Dios. Gracias. Pues voy a compartir con ustedes mi experiencia de la Santísima Virgen María. Portugal es un país por esencia muy mariano.
y muy bendecido por la Santísima Virgen María. Es más, hay promesas de que el diablo no podrá corromper a este país por las gracias de la Santísima Virgen María. A pesar de que hoy hay muchas leyes malas con el homosexualismo, con el aborto, sin embargo, estas cosas son parte del mundo y la gente de Dios nunca participa en estas cosas. La gente de Dios nunca será homosexual, la gente de Dios nunca abortará, la gente de Dios nunca aprobará esas leyes. Esas leyes son de la gente del mundo, de la oscuridad, de los hijos del diablo. Y los hijos del diablo siempre están en la tierra. Por eso no podemos escandalizarnos ni desesperarnos, porque el mundo siempre tiene hijos del mundo, hijos de la oscuridad. Y en todo país donde vayamos se encontrarán los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y la palabra de Dios dice: los hijos del diablo son más astutos que los hijos de la luz. Por eso vemos que los hijos del diablo generalmente están en el poder, generalmente son los más ricos, generalmente son los más importantes y los que más beneficios y oportunidades tienen en el mundo, porque son astutos. Y por eso se llaman los hijos de la oscuridad. Entonces, para nosotros nos queda muy claro que en Portugal siempre estará el pueblo de Dios, que será fiel a Dios, que amará a la Santísima Virgen María. Y hay mucha gente en Portugal que no es de Dios y que no ama a María y que no cree en Dios. Pero no podemos hacer nada. Dios a cada criatura le da la oportunidad de amarlo, pero no todos lo aman. Por eso, en una familia, a veces hay 10 hijos, y de pronto un hijo no quiere a nadie, no obedece a nadie, y hace todo en contra del papá, de la mamá y de sus hermanos. Se vuelve un hijo malo, y nadie puede hacer nada, porque quiere ser malo. Y esto pasa en la familia de toda una nación y en la familia de toda la humanidad entera. Habrá los hijos del diablo, los hijos de Dios. La Virgen María ama a todos los seres humanos, porque ella es la mamá de toda la humanidad. Y todo ser humano, mientras esté en la tierra, tiene la oportunidad de salvarse, sin importar cuán malo sea. Podemos ser la persona más mala del mundo, pero si nosotros nos arrepentimos y cambiamos de vida, nos salvamos. Y por eso la Virgen María ama a todos los seres humanos, porque ella es la mamá de los buenos y de los malos. Ustedes saben que el sol brilla para los buenos y para los malos. El agua, el Señor la creó para que se la tomen todos, los buenos y los malos. Y todo se le dio a todos. Pero no todos son gratos, no todos son fieles, no todos obedecen, no todos aman. Entonces, el don de la maternidad de la Santísima Virgen María es el don de la Iglesia. Y la Iglesia es nuestro oasis en la tierra. Es como una embarcación donde todos nosotros podemos navegar a través de las aguas turbulentas de esta vida terrenal. La Iglesia es nuestro exilio dentro de este mundo de confusiones y al mismo tiempo este mundo de seducciones, porque este es un mundo que primero nos seduce, nos deslumbra, nos conquista, y luego cuando nosotros comenzamos
a despertarnos en Dios, comenzamos a tratar de sacarnos el hechizo, la embrujada en que estamos con el mundo material. Y no es fácil desencantarnos del mundo natural y enamorarnos de Dios, enamorarnos del mundo sobrenatural. Eso es una gracia, una bendición. Por eso la devoción a la Santísima Virgen María es una gracia muy grande que todos nosotros debemos pedirle a Dios, porque no es cosa natural amar a una persona sobrenatural. La Virgen María no todos la podemos ver, pero está viva y siempre está con nosotros. Pero para que uno crea eso y para que uno tenga fe en que ella está viva y que está entre nosotros y que es una persona eterna y que es nuestra madre, para eso se necesita fe. Y la fe solo viene de Dios. Pero para que nosotros tengamos fe, necesitamos abrir el corazón a Dios y decirle: Señor, dame fe, yo quiero fe. Porque muchas personas, por naturaleza humana, tienen miedo de tener fe. ¿Y por qué tienen miedo? Porque no quieren obedecer, porque les da miedo obedecer, porque saben que si tienen fe, tienen que volverse santos, y creen que volverse santo es vivir una vida muy aburrida. ¿Se dice aburrido en portugués? Sí. Chata, vida chata. Una vida chata. Sí. Y por eso mucha gente no quiere la santidad, porque les parece que la santidad es una vida insignificante, que no es una vida alegre, que no es una vida interesante, porque tienen un concepto de la santidad como algo que no es alegre, pero no es verdad. La persona más alegre, que más paz tiene, que más gozo verdadero tiene, es el que vive la santidad, el que vive en obediencia a Dios. Y es muy fácil decir, es muy difícil obedecer los mandamientos, es muy difícil serle fiel a Dios. Es muy fácil decir eso, pero no es verdad. Jesús dice: mi yugo es liviano. ¿Se dice yugo en portugués? Yugo es lo que le ponen al buey para arar. Yugo es un peso, el peso. ¿Alguien sabe qué es yugo? O peso, carga, a carga. Sí. A carga. ¿Ustedes saben qué es un buey? Sí. Un buey. El buey, para arar la tierra, le ponen un yugo, ¿sí? Y ara, ¿sí? El yugo es como nuestra herramienta con la que trabajamos. Es el peso del trabajo, el peso de la vida, ¿sí? Y el Señor dice: mi yugo es liviano. ¿Saben qué es liviano, no? Sí. Mis mandamientos son fáciles, dice el Señor, para aquel que me ama. Un ejemplo. Un esposo y una esposa, si se aman y se son fieles, es fácil que estén unidos. Pero si no se aman y no se son fieles, el matrimonio es un infierno, ¿sí? No se soportan, porque no tienen amor. Pero si se aman, el matrimonio es sencillo, es fácil, es liviano el matrimonio. Si no se aman, el matrimonio es imposible, es difícil, es duro, porque de pronto el esposo no es fiel, o la esposa no es fiel, o no se aman. O lo mismo con padres e hijos. Si los padres y los hijos no se aman, la familia vive una vida difícil.
Es como cuando tenemos un trabajo y somos empleados en una empresa y no nos gusta el trabajo, no nos gusta el patrón, el jefe. Entonces cada día de trabajo es como una tortura, como un tormento, porque no nos gusta el trabajo, no nos gusta el patrón, el jefe. Todo lo que no tiene amor es difícil, es muy duro. Y por eso el que no quiere obedecer los mandamientos son terribles. Pero el que quiere obedecer los mandamientos son fáciles. Ustedes saben que un ladrón, cuando ve a un policía, se asusta, ¿sí? Porque piensa que el policía de pronto lo descubre. Pero una persona honesta, cuando ve a un policía, no le importa, pasa, y un policía es una persona común y corriente. Un policía es como un carpintero, como un panadero, todos son iguales, porque el que es honesto y vive en el bien, no tiene por qué molestarle a un policía, ¿sí? Lo mismo pasa con la ley de Dios. Si yo soy obediente a Dios, los mandamientos no tienen por qué preocuparme, porque yo los obedezco. Por eso el policía se hizo para los ladrones y los mandamientos se hicieron para los desobedientes. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, la ley de Dios es fácil para el que obedece, para el que es honesto, para el que es bueno. Solamente el malo no puede cumplir a Dios, no puede obedecer a Dios. Cuando yo tuve mi experiencia mística, tuve una experiencia con la Santísima Virgen María. Yo tenía 47 años. Hacía 33 años que me había ido de la Iglesia Católica. Si alguno de ustedes no entiende algo, levanta la mano para que le ayuden, ¿sí? Tenía 47 años y hacía 33 años que me había ido de la Iglesia Católica. Estando en la selva en Colombia, secuestrado por las guerrillas, en una cueva, con mis manos atadas atrás, una capucha en mi cabeza, sentenciado a muerte, sin esperanza de salir con vida, viví una experiencia mística con Dios. Dentro de la experiencia mística, yo viví muchas cosas. Entre esas viví el infierno, el purgatorio. Luego el Señor Jesús se me apareció en una roca y a través de los ojos de Jesús podía ver la gloria del Señor. Y en los ojos del Señor pude ver a la Santísima Virgen María. Ella se me apareció en los ojos de Jesús. La distancia entre Jesús y yo estaba en un lago, con el agua hasta la cintura, en una visión con el Señor, viviendo el juicio de mi vida ante el tribunal de Jesucristo. Y la distancia entre la roca y, ¿cómo se dice? Rocha y el lago era como la distancia entre el sol y la tierra. Era muy lejos. Sin embargo, yo podía ver todo. Y el Señor, en sus ojos, me trajo a la Santísima Virgen María y me dijo que me iba a enseñar cómo confiar en su misericordia, porque yo no sentía de que nunca podía entrar a la gloria de Dios. Y o sea que yo no aceptaba el perdón de Jesús. Y Él me estaba enseñando cómo aceptar su perdón, su misericordia. Porque como yo viví en pecado mortal toda mi vida, mi alma estaba tan oscurecida
que no entendía la misericordia, no entendía la compasión, no entendía el perdón. Porque cuando vivimos en desobediencia, cuando vivimos en desorden, cuando vivimos en pecado, el corazón se nos endurece y entra el espíritu de la indiferencia y no nos importa nada. Y si nosotros nos morimos así, tampoco nos importa el amor de Dios y lo rechazamos y nos vamos al abismo eterno del infierno. Nosotros mismos nos condenamos, nosotros mismos, si vivimos sin amor y sin obediencia a Dios. El que vive en pecado mortal tiene peligro de condenarse al final de esta vida, no porque Dios lo condene, sino porque nosotros no podemos soportar la luz ni el amor de Dios. Un ejemplo, cuando nosotros le hacemos algo malo a otra persona y nos la encontramos, no podemos mirarla bien a los ojos. No resistimos porque tenemos culpa, porque sabemos que le hicimos algo malo a esa persona y ya no podemos mirarla bien a los ojos. Y si la miramos sin honestidad, sin sinceridad, sin amor, porque la hemos traicionado. Y esto es tan solo un ejemplo humano. Imagínense encontrarnos con Dios, el que nos creó, el que nos hizo con sus manos, y estar llenos de pecado, nunca haberle obedecido. No podremos mirarlo a los ojos, no queremos verlo, queremos huir. ¿Cómo se dice? Fugir a la oscuridad y escondernos. Por eso, cuando el Señor me trajo a la Santísima Virgen María y yo la vi en sus ojos, no podía mirarle los ojos a la Santísima Virgen, porque ella estaba en una autoridad inmensa de humildad y de pureza. Y eso era exactamente lo que yo no tenía. No tenía ni autoridad, ni humildad, ni pureza. Era una persona impura, orgullosa, soberbia, vanidosa, y no tenía ninguna autoridad espiritual. La había perdido toda. Entonces, la Santísima Virgen María en ese momento se iluminaba de amor por mí, y yo le huí a sus ojos y miré hacia el agua del lago donde yo estaba, para no mirarla a ella. Y como no la miré, ella se me apareció en el agua del lago y me habló desde el agua, de adentro del agua. Ahí veía su rostro y el agua se movía, ella me hablaba y yo estaba parado en medio de todos mis pecados de 33 años, porque yo había vivido en pecado mortal toda mi vida. No me había confesado por 33 años y mis pecados eran espíritus del mal. Cuando yo miraba uno de esos espíritus, podía ver mi pecado cuando había sido tentado, cuando había aceptado la tentación, la consecuencia total de mi pecado, cómo había afectado a toda mi familia, generaciones por venir. La iglesia entera la había disminuido, había afectado almas en el purgatorio, y eso era un dolor muy grande. Cuando la Virgen se me apareció en el agua,
Ella no miraba los espíritus que estaban en el agua, pero con su mano me hacía así, me decía: esos son el pecado, no eres tú, tú eres el pecador. Dios ama al pecador y lo perdona. El pecado está condenado para siempre. Ese pecado no eres tú. Jesús te quiere perdonar, pero tienes que aceptar su misericordia, su perdón. Y me decía: repite conmigo: Jesús, yo confío en ti. Y me hizo repetir eso muchas veces. Me decía: lo más importante de tu vida de arrepentimiento es decir desde el fondo del alma y del corazón: Jesús, yo confío en ti, para sentirse perdonado, para sentirse amado, para sentir que Jesús nos quiere salvar. Y por eso me pedía que confiara en Jesús, porque eso alegra a Jesús. Cuando yo le digo al Señor: Señor Jesús, yo confío en ti, el Señor se alegra. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y ella me repetía que tenía que hacerlo muchas veces. También me mostró que lo más importante para nosotros que somos católicos es entender que Dios nos creó como católicos. Y no es un accidente, es algo que Dios quiso hacer, es un plan de Dios. A cada ser humano Dios lo crea con un plan perfecto, y nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. El Señor nos creó para que nosotros salvemos muchas almas. Ustedes se acuerdan que Jesús le decía a los apóstoles: yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que la Virgen María me dijo. Me dijo: nosotros como católicos hemos sido creados para pescar hombres, para pescar almas. ¿Y cómo? No necesariamente con lo que les vamos a decir a la gente, sino con lo que vamos a hacer, con nuestro testimonio de vida, el ejemplo. Ustedes saben que nadie es profeta en su tierra. En nuestra propia familia no nos creen a nosotros. Cuando nosotros hablamos de Dios a nuestra propia familia, muchas veces se ríen, se burlan de nosotros. Por eso, de lo que nunca se reirán, ¿se dice reír en portugués? De lo que nunca se reirán es de nuestro ejemplo. Si yo doy buen ejemplo, nadie se va a reír, porque el buen ejemplo hasta los malos lo respetan, porque el buen ejemplo es el Espíritu de Dios en nosotros, que es la compasión, el amor, la paciencia, la tolerancia, la caridad, el perdón. Todo eso es buen ejemplo. Cuando yo tengo tiempo para escuchar a mi prójimo, tiempo, y lo hago con amor. ¿Cuántas veces tenemos nosotros gente que conocemos que son muy difíciles? Y siempre que vienen con la misma historia todo el tiempo. Y no cambian y no quieren cambiar. Y es muy fácil no tener paciencia con esas personas. Pero el ejemplo más grande que podemos dar es siempre ser pacientes con esas personas.
y escucharles esa historia que ya conocemos de memoria, escucharla cada vez como si fuera la primera vez. Eso es como una tortura, pero eso es lo único que nos purifica. Porque si el amor no duele, no es amor. Si la caridad no duele, no es caridad. Porque es muy fácil amar al que nos ama. Es muy fácil ayudar al que nos ayuda. Es muy fácil perdonar al que nos perdona. Pero no es fácil amar al que no nos ama. Perdonar al que no nos perdona. Amar a un extraño, a una persona en la calle que nunca hemos visto y nunca volveremos a ver, y sentir cariño por esa persona. No es fácil. El verdadero amor duele. El verdadero amor no es fácil. Hay que hacer un esfuerzo para vivir el verdadero amor. Ese es el único amor que nos lleva al cielo. El amor difícil, el amor que duele, es el único. El amor fácil no lleva a nadie al cielo. Si usted ama mucho a su familia, ama mucho a sus amigos, ama mucho a sus beneficiarios, pero no ama al resto de la humanidad, eso quiere decir que usted nunca ha amado. Y el amor que usted tiene por su familia, por sus amigos, por sus beneficiarios, no vale nada. Porque para tener verdadero amor, tenemos que amar a todos. El purgatorio está lleno de gente que no fue capaz de amar a todos. Y mucha gente que está en el purgatorio por muchos siglos pensaba que era buena, pensaba que amaba, solo porque amaba a sus seres queridos, amaba a sus amigos y amaba a los que lo beneficiaban. Pero el resto de la humanidad pasaba como el ganado. ¿Ustedes dicen ganado? Sí, como el ganado. No importaba. Y por eso la Virgen María me enseñaba a mí de que yo nunca había amado. Nunca había amado. Y me decía, lo único que te puede llevar al cielo para la gloria eterna de Dios es el amor que le das a tu prójimo, el amor incondicional. Cuando amamos los que no nos aman, es cuando más amor recibimos. Si yo me atrevo a perdonar a la gente que me odia, a la gente que me persigue, a la gente que me calumnia, y yo los perdono y los amo, eso me hace a mí grande ante Dios. Pero si yo pienso que como no me perdonan, como no me aman, entonces yo tengo el derecho de no amarlos y de no perdonarlos, estoy equivocado. Porque entonces yo voy a ser igual al que no me ama, igual al que no me perdona, seré lo mismo. Y la Virgen María me habló de la iglesia y me dijo, el diablo me robó la iglesia cuando yo era niño y me sacó por el mundo y estuve perdido por 33 años porque él no quería que yo estuviera en la iglesia, porque la tragedia más grande para Satanás es un católico. No hay nadie en la tierra que le haga más daño al diablo que un católico fiel. Un católico fiel le hace desastres al demonio. Un matrimonio católico fiel es una pesadilla para el diablo. ¿Ustedes dicen pesadilla? Sí. Un sacerdote católico es el dolor más grande de Satanás. No hay nada en la tierra
que le duela más al diablo que un sacerdote católico. Porque el sacerdote católico tiene el poder de perdonar pecados y el diablo tiene que obedecerle al sacerdote. Cuando el sacerdote nos absuelve del pecado en el sacramento de la confesión, el demonio tiene que irse, porque la iglesia es la única que tiene el poder de desencadenarnos, de perdonarnos los pecados. Nadie más, nadie más. Si usted está en pecado mortal y se arrepiente y solo va donde Jesús y dice: Jesús, perdóname, Jesús, nunca lo vuelvo a hacer, y se va sin confesarse con el sacerdote, el demonio sigue con usted. El demonio no se va. Aunque usted esté arrepentido, no importa. Usted no tiene autoridad para que el diablo se vaya, aunque usted esté arrepentido. El demonio seguirá con usted. Ustedes se dan cuenta que cuando una persona practica brujería, lectura de cartas, astrología, juego con la ouija, toda clase de baños con hierbas, espiritismo, todo esto queda endemoniada, queda con espíritus. Nadie puede quitarle esos espíritus, solo la iglesia y solo un sacerdote exorcista autorizado por el obispo. Nadie más. El demonio no le obedecerá a nadie más y toda su vida tendrá los espíritus del mal con usted, dañándole todo, atormentándole, cortándole todas las oportunidades. Es como vivir una maldición. Eso es lo mismo, por la desobediencia. Por eso la Virgen María me mostró la iglesia como el único camino para llegar a Dios. Nosotros necesitamos estar dentro de la iglesia, completamente fieles a la iglesia. Y tenemos que entender esto, que la Virgen María me dijo: en estos tiempos el diablo está dentro de la iglesia. Es muy común hoy encontrar sacerdotes que no están en obediencia, encontrar monjas que no están en obediencia, que están practicando magia, adorando cristales, practicando meditación oriental, yogas, reikis, feng shuis, enneagramas, toda clase de astrologías, numerologías. Y esto lo practican muchas monjas, sacerdotes, laicos de la iglesia. Es muy común encontrar el diablo en la iglesia. Pero no importa, porque nosotros debemos estar en la iglesia no por los seres humanos, sino porque le obedecemos a Dios. Un ejemplo que me dio la Virgen María fue este. ¿Me están entendiendo todo? Sí. Jesús sanaba los enfermos a la orilla del camino. Por ejemplo, el ciego de Jericó, Jesús lo sanó en el camino. Después de sanarlos, les decía: vayan al templo y purifíquense con el sacerdote. Jesús era Dios y ya había sanado al enfermo. ¿Por qué lo enviaba al templo donde el sacerdote? Cuando el sacerdote era enemigo de Jesús, estaban buscando a Jesús para matarlo. Sin embargo, Jesús los enviaba al templo a purificarse con el sacerdote. Y era porque Jesús estaba en obediencia a la iglesia, al Padre Celestial. Y a él no le importaba que los sacerdotes no fueran fieles, no fueran obedientes. Por eso la Virgen me dice:
Nunca te preocupes si el sacerdote de tu parroquia no es bueno, si los sacerdotes en tu iglesia no son obedientes, eso no importa. Ora por ellos, ora mucho por ellos, pero con más razón debemos estar ahí en la iglesia para que nosotros sí seamos los que somos fieles a Dios. Eso es importante, porque si yo me escandalizo por lo que hace un sacerdote desobediente y entonces me voy de la iglesia, por eso abandono la iglesia cuando yo debo estar en la iglesia, especialmente cuando la iglesia está muy mal, porque es el momento en que la iglesia más me necesita. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados a ser piedras vivas del templo de Dios. Cada uno de nosotros somos llamados a salvar miles de almas durante nuestra vida. Si nosotros somos fieles a Dios, como católicos obedientes, cada vez que comulgamos, cada vez que recibimos la Eucaristía, salvamos almas. La tristeza más grande de un católico cuando se muere es encontrar todas las Eucaristías desperdiciadas. Casi todos nosotros podemos ir a misa todos los días, casi todos nosotros. Pero ¿por qué no vamos? Porque hay otras cosas que son más importantes. Pero cuando morimos, nos damos cuenta que las otras cosas no eran tan importantes. Era más importante la comunión, porque con esa comunión podíamos salvar almas. Entonces muchos católicos solamente viven obedeciendo la ley, así como los fariseos. Entonces van a misa el domingo, se confiesan de vez en cuando, hacen caridad de vez en cuando, y así piensan que son buenos y obedientes, y así esperan alcanzar el cielo. Pero el Señor dice: solo por la ley y la religión no se salva el hombre. El hombre se salva no por la ley, o sea, no por cumplir con los preceptos, sino con el amor. El amor es el que nos salva. Si yo sé en mi corazón que con la Eucaristía que yo recibo, Jesús sacramentado salva almas, yo tengo que asegurarme que cuantas veces pueda yo comulgar, tengo que ir a comulgar. No solamente el domingo, también la oración. La Virgen María me muestra la oración, el don maravilloso que es el Santo Rosario. Les voy a poner un ejemplo de lo que ella me mostró. El Santo Rosario es como una cerca. ¿Dicen cerca en portugués? Sí, como una cerca. El día, cada día es un misterio, es el día de Dios. Por eso San Pablo dice: para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. ¿Han leído esa parte ustedes? Es un pasaje de las cartas de San Pablo que habla del misterio del día de hoy. Eso quiere decir, nosotros solo tenemos una realidad, y es que lo único cierto es que este momento es lo único que tenemos. ¿No es verdad? Porque no sabemos si dentro de un momento vamos a estar vivos. Y el pasado ya se fue. Por eso la Virgen María dice: tenemos que rezar el rosario todos los días. ¿Por qué razón?
los espíritus viven en la eternidad, no viven en el tiempo y el espacio. Entonces, si yo levanto este crucifijo así, los espíritus que están rondando los aires, que viven en la eternidad, no viven en el tiempo ni en el espacio. Si yo soy fiel a Dios y levanto este crucifijo, ellos no ven este pedazo de metal. Ellos quedan colocados a los pies de Jesús en el Gólgota. Porque en el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz, en el Gólgota. Y si yo hago así, los espíritus quedan parados al frente de la cruz. Por eso, antes de que yo levantara este crucifijo, los espíritus que estaban acá huyeron, porque sabían que yo iba a hacer esto. Cuando yo llevo este rosario sobre mí, en mi cuello, y yo soy fiel a Dios, los espíritus huyen cuando yo paso, porque no quieren ver a Jesús, no quieren estar al lado de la cruz. Por eso esto se llama sacramental, porque es una extensión del sacramento. Pero esto no es un amuleto. El que está en pecado mortal y levanta este crucifijo, los demonios no huyen, porque no ven a Jesús, ven un pedazo de metal. Eso es todo lo que ven. No van a ver a Jesús. Si yo soy un padre de familia y tengo todavía potestad sobre mis hijos, porque están bajo mi amparo todavía, y yo le coloco un crucifijo en el cuello a mi hijo y una medalla que están benditas, aunque mi hijo no sea fiel a Dios, porque todavía está bajo mi potestad ese hijo, ese sacramental lo protege. Pero si mi hijo ya es grande y ya se fue, ya es independiente, ya es un adulto y no está bajo mi potestad, y yo le regalo una medalla, un crucifijo, y mi hijo no es fiel a Dios, ya no es lo mismo, no tiene la misma fuerza. Por eso nunca podemos pensar de que esto es un amuleto. Esto es un arma poderosa contra el diablo, pero si yo soy fiel. Entonces el rosario es el arma más poderosa contra el diablo de lo que son oraciones. Porque ustedes saben que el arma más poderosa contra Satanás es la fidelidad a Dios. Esa es el arma más poderosa. No hay nada más grande contra el diablo que yo ser un católico fiel. Porque un católico fiel se confiesa con frecuencia, comulga, y la Eucaristía es un don maravilloso que tiene toda la fuerza de Dios, toda la fuerza de Dios. Entonces la Santísima Virgen María dice que cuando yo rezo el rosario, yo quedo adentro del rosario, protegido por este cerco, por esta cerca. Cada Ave María es un palito de la cerca. Cada misterio es una puerta que se cierra a los infiernos y se abre al cielo. Los demonios no resisten el rezo de un Ave María, porque un Ave María representa la encarnación, la visitación y la anunciación en una sola Ave María. Si los demonios están cerca a nosotros, cuando yo voy a rezar un Ave María, huyen, porque si están ahí, quedan exactamente al frente de ese misterio en vivo, quedan en presencia de San Gabriel Arcángel, anunciándole a María, quedan en presencia de Santa Isabel, y quedan en presencia de la encarnación de Jesús en el vientre de María. Ellos no resisten eso, no pueden estar ahí.
Por eso el rosario es un arma extremadamente poderosa. Porque si yo rezo todo el rosario y estoy concentrado en él, no queda un solo espíritu del mal en toda el área donde yo recé el rosario. Y yo quedo todo el día protegido por esta oración. Y es muy importante entenderlo así. El rosario más poderoso de todos los rosarios es el rosario que se hace en el cenáculo, en comunidad, como el rosario que ustedes rezaron esta noche acá. Ese es un rosario poderoso. ¿Por qué? Por esto. Si en uno de estos Ave Marías yo no estaba concentrado, otro sí estaba concentrado. Y por eso al final el rosario se rezó perfectamente. Porque alguno siempre estuvo concentrado en todos los Ave Marías. Cuando uno reza solo, a veces no está concentrado en todos los Ave Marías. Y por eso el rosario no queda perfecto. Eso no quiere decir que el rosario solo no es perfecto. Claro que uno puede rezar un rosario muy bien rezado a solas, pero tiene que meditarlo bien. Si yo estoy rezando el rosario y me doy cuenta que pasaron 2, 3 Ave Marías en que no me acuerdo si estaba ahí o no estaba, lo mejor es devolverme y volverlos a hacer. Y en esa forma lo hago bien. Porque cuando estamos orando, los espíritus desde lejos comienzan a atacarnos para que nosotros nos desentendamos de la oración. Les voy a dar un ejemplo. La Virgen María me enseñó que durante la misa, en la Eucaristía, lo que el demonio quiere más es robarse la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta que nosotros vamos a misa y a veces salimos de la iglesia y no nos acordamos de las lecturas de la palabra. Si alguien nos pregunta, ¿cuál fue la primera lectura? Ni nos acordamos. A veces dicen, ¿cuál fue el evangelio de hoy? No nos acordamos muchas veces. ¿Por qué? El diablo se robó la palabra. Porque cuando él se roba la palabra, disminuye la fuerza de la Eucaristía y nosotros no somos un instrumento tan fuerte como podríamos serlo. Porque la palabra es muy importante. Ustedes saben que dice, y el verbo de Dios se hizo hombre. Y luego dice, y habitó entre nosotros. Esa es la Eucaristía, esa es la misa. Primero es el verbo, la palabra, y luego se hace hombre y habita entre nosotros. Se vuelve carne y sangre. El misterio, la transustanciación. Entonces, entendamos que si yo soy fiel y yo tengo este rosario, los espíritus del mal, aunque yo no lo esté rezando, tienen miedo de mí, porque saben que en cualquier momento yo puedo rezar. Y los coloco al frente del misterio. No quieren estar a mi lado, no quieren. Por eso es muy importante entender místicamente por qué razón la Virgen María nos pide rezar el rosario. Porque con eso nos defendemos del diablo. Y también le ayudamos a todas las personas que están a nuestro lado, las personas en el trabajo. Cuando usted va en su auto por la ciudad y está rezando el rosario, usted protege toda la gente que lo cruza, toda la gente que pasa, la está bendiciendo. Es como cuando usted está muy mal y está protestando y maldiciendo y va conduciendo su auto, está maldiciendo toda la gente que lo pasa. Sí, por eso todo lo que sale de nuestra boca, de nuestro corazón, tiene vida. Tenemos que asegurarnos
que de nosotros tan solo salgan cosas buenas. Y si salen cosas malas, tenemos que irnos a confesar. Porque hay mucha gente que cuando se confiesa, no confiesa de que estuvo un día, 2 días, 3 días de un temperamento horrible, protestando en todas partes, de mal genio, haciéndole sentir mal a la gente, con una cara de limón por donde pasa. Todo esto, ¿me entienden bien? Y esto es un pecado. Nosotros no podemos quitarle la paz, ni la alegría, ni la esperanza a nadie. El día que usted esté en un mal temperamento, que se siente mal, es mejor que no salga a la calle, es mejor que no salga de su casa, porque le va mejor con Dios. Porque si usted sale a la calle así, por donde pasa está pecando, porque le está quitando a la gente la paz, la esperanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido afectados por el rostro de una persona en la calle? ¿Cuántas veces? Va uno tranquilo por la calle y de pronto se encuentra con alguien lleno de odio, lleno de desesperación, que hasta nos gritan. Eso lo deja afectado. Uno se afecta y eso es un pecado. No se puede hacer eso. ¿Cuántas veces nosotros como adultos le quitamos la sonrisa a un niño? Un niño viene corriendo buscando un abrazo y de pronto nosotros lo devolvemos con un grito a un niño y le quitamos la sonrisa, la alegría. Eso se llama matar, porque le está matando la alegría a un niño. Muchas veces nosotros estamos disgustados con otra persona y cuando viene no le damos amor, no le damos afecto, no queremos casi ni saludarla. Eso es un pecado. Nunca podemos quitarle el amor a nadie, sin importar qué nos hicieron. Pueden haber hecho lo más malo del mundo, no podemos quitarle el amor. ¿Por qué? Porque el amor no nos pertenece a nosotros. El amor es Dios en nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros para quitarle el amor al prójimo? No podemos, porque Dios nos creó con amor. Y el amor es la vida del alma. Nadie puede quitarle el amor a otro. Siempre tenemos que amar, aunque no nos amen, aunque nos hayan hecho cosas horribles. No podemos quitarle el amor a los demás. Y claro, esto no es fácil, pero precisamente la Virgen María me enseña que la oración es el ingrediente más importante para mantener el corazón preparado para amar y perdonar. Si yo oro todos los días, yo rezo el rosario todos los días, yo me acuerdo de Dios cuando voy en mi auto, cuando estoy trabajando, cuando voy a comer, consagro los alimentos y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por mis amigos, le doy gracias a Dios por mi trabajo, le doy gracias a Dios por el vestido, le doy gracias a Dios por la luz, por el aire, por todo. Soy una persona grata, agradecida. En esa forma, yo vivo en el amor de Dios y puedo perdonar. Tengo paciencia y tolerancia. Tengo las virtudes alimentadas. ¿Por qué? Porque yo soy una persona de oración. Es muy importante orar. Cuando usted tenga amigos o en su familia que les guste orar, siempre reúnase con ellos a orar. Las bendiciones más grandes que usted recibe en su vida es cuando invita a otros a orar. Esta noche
que estamos aquí nosotros, estamos recibiendo muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque estamos reunidos para hablar de Dios. No hay nada más importante en la vida que reunirnos para reflexionar en nuestra relación con Dios, en el misterio de Dios. ¿Cuántas veces durante esta vida terrenal usted se reúna a hablar de Dios, a reflexionar en Dios, a orar, a alabar a Dios? Recibirá bendiciones y los demonios huirán. Todos los días de nuestra vida tenemos espíritus enemigos buscando cómo destruirnos. Todos los días. Por eso todos los días tenemos que orar y alabar a Dios y pedirle ayuda a Dios para que los enemigos del alma siempre estén lejos de nosotros. Siempre. No podemos dormirnos. La Santísima Virgen María me hablaba de lo importante que es entender que nosotros debemos aprendernos el catecismo de la Iglesia. Ustedes saben que muchos católicos no conocen el catecismo. Lo estudiaron cuando eran niños, cuando los iban a dar la primera comunión, en las catequesis de la escuela primaria, pero nunca más lo volvieron a estudiar. Ustedes saben por qué las sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los evangélicos, pentecostales, toda esa gente viene y se roba a los católicos. ¿Por qué se los roban? Porque hay mucho católico que no conoce su fe. La Virgen María llora por eso, llora mucho. Ella misma me dijo que nuestra más grande debilidad es no conocer nuestra doctrina. La mayoría de los católicos de hoy no conocen la doctrina social de la Iglesia. Hay un libro así de grueso que se llama La Doctrina Social de la Iglesia, que es como un manual para entender lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en esta sociedad en obediencia a Dios. Ahí se habla de lo que es el aborto, de lo que es la eutanasia, de lo que es la posición de la Iglesia con los anticonceptivos, la manipulación genética, todo esto que todo católico debe saber. ¿Por qué? Cuando usted va a elegir un político y usted escucha y lee todo lo que el político ofrece, si usted conoce la doctrina social de la Iglesia, puede comparar lo que dice el político con lo que dice la Iglesia. Y si están en acuerdo, usted sabe que puede votar por ese. Pero si no está de acuerdo con la Iglesia, usted sabe que no puede votar por ese. Y también en cualquier situación de nuestra vida diaria, hay muchas circunstancias en las cuales debemos conocer la doctrina social de la Iglesia. Y la Virgen María dice, el diablo se roba a la gente de la Iglesia hoy porque no conocen a la Iglesia. Y entonces es muy importante que en nuestros grupos de oración, en nuestros movimientos apostólicos de la Iglesia, nos dediquemos a aprender el catecismo, a aprender la doctrina social de la Iglesia. Hay gente que se conoce todos los libros de todos los místicos, de todos los mensajes, de todo lo que pasa, y no se conoce el catecismo. Es muy triste, porque el catecismo es nuestra doctrina, ahí está nuestra fe, y es un manual de las mismas sagradas escrituras de la Biblia. Si usted quiere conocer bien la Biblia, léase bien el catecismo, porque sale todo de la palabra de Dios. Pues el Señor ha sido muy misericordioso conmigo y yo soy la persona más indigna para estar aquí hablando de Dios.
Durante los 33 años que yo viví lejos de Dios, yo perseguí la iglesia, me burlé de los cristianos, compuse obras de teatro persiguiendo la iglesia y ridiculizando la existencia del infierno, porque mi profesión, yo soy actor y compositor musical. Eso es todo lo que hice toda mi vida. Y sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que me rescató del infierno, me salvó de las guerrillas y me mandó hablar de Él. A mí, el más malo, el que más perseguía al Señor. ¿Y por qué razón hace Dios esas cosas? Porque Él quiere mostrarnos a nosotros que una persona como yo, que nunca estudió ciencias religiosas, nunca estudié teología, nunca le obedecí a Dios, y sin embargo el Señor, al aparecérseme, me llenó mi corazón del conocimiento de la religión, me mostró la verdad y me mandó a predicarla, para que todos supieran que es Él el que hace las cosas. Por eso me explicaba el Señor. El burrito del Domingo de Ramos, ¿ustedes dicen burrito? Sí. El burrito del Domingo de Ramos estaba convencido que toda la fiesta era para él. ¿Sí? Entonces, es muy importante nunca ser un burro. Porque nosotros tenemos conciencia y no podemos ser un burro. Yo tengo que acordarme siempre que la fiesta es para el que va encima, ¿sí? O sea, todo lo que yo estoy haciendo aquí esta noche, yo tan solo soy el burro. Aquí encima va Jesús y Él es el que vino a hablarles, el Señor Jesús. Yo no vine a hablar de mí, yo no vine a decirles que yo sé nada, porque yo no sé nada. Yo solamente sé que he sido un pecador terrible, que traicioné al Señor toda mi vida, que cometí pecados horribles y que Él me perdonó. Eso es lo que yo sé. Pero todo lo demás, Él lo está diciendo, porque Él es el único que sabe, el Espíritu Santo. Y a eso le doy gloria yo. Y no podemos olvidarnos, cada vez que nosotros tenemos la intención de orar, es porque el Espíritu Santo nos dio la gracia. Nosotros solos nunca podíamos orar. Nosotros solos nunca podremos perdonar. Nosotros solos nunca podremos amar. Nosotros solos nunca podremos ser buenos. No podemos solos. Solo por gracia de Dios. Todo es una bendición. Cada vez que yo amo, perdono, tolero, tengo paciencia, Dios está en mí. Cada vez que yo no amo, no tolero, no tengo paciencia, no perdono, el diablo está en mí. Es muy sencillo. Y no podemos engañarnos. Cuando yo no tengo paciencia, soy impaciente. ¿Quién es el rey de la impaciencia? Se llama Satanás. ¿Quién es el rey del orgullo? Se llama Satanás. Entonces, cada vez que yo soy orgulloso, vanidoso, pretencioso, desobediente, ¿quién reina en mi vida? El diablo. Él reina en mi vida. Cada vez que yo soy obediente, humilde, servidor, compasivo, ¿quién reina en mi vida? Dios reina en mi vida. Y es muy importante tener eso claro. Hay veces que hay personas que se engañan y dicen, yo no me creo tan malo, porque yo ayudo a la gente, yo voy a misa, yo me confieso a veces, no soy malo. Pero resulta
resulta que muchas veces está calumniando, envidiando, odiando, impaciente, intolerante, incompasivo. Entonces no es tan bueno. No podemos engañarnos. Para ser bueno hay que ser bueno. No hay nada en la mitad. No podemos ser medio buenos. Eso no existe. En el cielo no hay medio santos. En el cielo hay santos. Y en el infierno no hay medio demonios. En el infierno están los demonios. Por eso o somos buenos o somos malos. No hay nada en la mitad. No se puede ser medio bueno, medio malo. Dios odia al mediocre. Dios odia al tibio. Eso lo detesta Dios. Debemos ser verdaderos, definidos, radicales. Es de la única manera que tendremos paz y gozo en nuestro corazón. La mediocridad es una vergüenza, es una desgracia, es como una enfermedad, es una enfermedad espiritual, la mediocridad. Por eso el mediocre es mentiroso, es envidioso, es vanidoso. No se puede confiar en él, porque hoy es amigo, mañana enemigo. Nunca es estable, está lleno de dudas, nunca sabe bien qué es lo que quiere. Ese es el tibio, el mediocre. El que es humilde, el que es veraz, el que es obediente, siempre sabe para dónde va, siempre tiene tiempo para amar, para escuchar, para perdonar. Siempre es humilde. No está exhibiendo sus heridas ni su miseria. Eso lo vive solo, en silencio, porque lleva su cruz en silencio. Ese es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios lleva su cruz a cuestas en silencio, con paciencia y con amor, y nadie conoce su dolor. Ustedes han visto que hay madres que todo el día están sirviendo con una sonrisa así y se mueren así, todos los días dando. Nadie nunca sabe qué les duele, nunca saben qué tienen por dentro, porque todo lo viven en silencio y solo son amor, están dando. Nunca se quejan de nada ni de nadie. Esas son madres santas. También hay padres así. También hay hijos así. La santidad está en el silencio de la cruz. El silencio de la cruz es vivir nuestra vida en el silencio de Dios sin quejarnos y nunca poniéndole a los demás el peso de nuestra cruz. Hay personas que se la pasan todo el día solamente quejándose. Parecen unas trompetas de esas plañideras. Todo el día se quejan de todo, de la vida, del dolor, de la enfermedad, de la pobreza. No me quieren, todos me traicionan, la vida no me da oportunidades. Son como unas plañideras de dolores. Y todo el mundo tiene que sufrir con ellos. Porque todo el día hay que consolarlas, hay que animarlas y nunca se animan, nunca se levantan. Esos son hijos de las tinieblas, porque le roban la esperanza a los demás. Pero los hijos de la luz hacen todo lo contrario. Nunca se quejan, nunca le muestran a los demás sus dolores, sus llagas, nunca. Sin importar cuán difícil es la vida, siempre están alegres y con esperanza. Y a veces llenos de dolores, llenos de dificultades, llenos de cosas difíciles. Y nadie sabe, porque lo llevan en el silencio de Dios. ¿Quién es esa persona? Se llama María. Esa es la Virgen María. La Virgen María vivió el Calvario con Jesús y caminó con él todas las estaciones y veía cómo le hacían a Jesús, a su hijo,
las cosas más horribles y le dolía mucho, 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 pero nunca se quejó. Ella sabía que así tenía que ser, porque esa era la voluntad de Dios. Esa es la Virgen María. Por eso yo le digo a las señoras, mire, si usted quiere saber a quién imita, por la mañana cuando se vista y se prepare para salir a la calle, mírese en el espejo y pregúntese, ¿a quién me quiero parecer más? ¿A la reina Isabel o a la Virgen María? Tenemos que buscar, tenemos que estar seguros a quién queremos imitar. Es como a nosotros los hombres. Yo le digo a los hombres, por la mañana, cuando usted se levanta, piense bien, ¿a quién quiere imitar? ¿A San José o a Bill Gates? O a un millonario, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros héroes. Si mi héroe es un poderoso de la tierra y ese es el que yo imito, entonces estoy imitando la muerte, porque ese héroe se me va a morir. El único héroe que llegó hasta la tumba y volvió a salir se llama Jesús. Por eso mi camiseta debe tener un nombre acá. Mi héroe se llama Jesús. No puede ser ningún ser humano, tiene que ser Dios. Por eso yo imito a María y José, que es el hogar perfecto donde no hubo pecado. Esos son nuestros héroes. La Virgen María me dice que si nosotros queremos saber quién es fiel dentro de la Iglesia Católica, hay una prueba. ¿Saben cuál es? El que es obediente al Santo Padre, al Papa, un sacerdote que es obediente al Papa, un obispo que es obediente al Papa, un laico que es obediente al Papa, un religioso que es obediente al Papa, es un verdadero católico. Un sacerdote, un obispo, un religioso, un laico que no es obediente al Papa, no es un católico de confiar, no es un católico fiel. Seguro que tiene algo malo en su vida y por algo no obedece al Papa. Esa es una mala seña, es lo que dice la Virgen María. El Santo Padre es la cabeza de la Iglesia en la tierra. Jesús es la cabeza de todo el cuerpo místico, porque es Dios. Pero Él dejó un vicario en la tierra, que es Pedro. Y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Papa es el sucesor de Pedro. Por eso debemos imitar al Santo Padre, aprenderle a Él, leer sus homilías, sus libros, sus encíclicas y estudiarlo bien, porque Él es el vicario de Dios en la tierra. Para terminar, les voy a decir esto. Las cosas de Dios son muy sencillas. Nosotros vivimos en un mundo que es mágico y encantador, deslumbrante por la tecnología, por la industrialización, por esta civilización de la velocidad. Y por eso estamos deslumbrados. Pero las cosas de Dios no son extraordinarias. Las cosas de Dios son pequeñitas así. No brillan como las cosas de la tierra. No son oro. Es mucho más que eso, porque es tan pequeño que no lo apreciamos. Jesús nació en un pesebre, acompañado de animales, y los únicos que Él escogió para venir a adorarle fueron los más humildes, pequeñitos, ignorantes del pueblo, los pastorcitos, nada más. Y ese es Dios entre nosotros. Así de pequeño, de insignificante. Y nosotros tenemos que aprender ese mensaje. Por eso
es muy importante que nuestro corazón esté en Dios. ¿Y cómo está el corazón en Dios? Cuando está en obediencia a la iglesia. Si usted quiere saber qué es lo más importante que la Virgen María nos quiere decir, es oren, oren, oren todo el tiempo. Vayan a misa, confiésense, comulguen todo el tiempo que puedan y amen a todo el mundo, perdonen, tengan paciencia y hagan el bien todas las veces que puedan. Hagan el bien y viviendo esa vida tan sencilla, tan elemental, así como eso, salvamos almas todos los días y podremos llegar al cielo. Esa es la verdad. Y muchas personas están buscando por todas partes, pero no hay otra salvación. A nosotros ya nos dieron la salvación. Si somos obedientes a la iglesia, llegaremos al cielo y llegaremos con muchas almas, porque cada uno de nosotros puede salvar muchas almas. Tengan la seguridad. Amén. Amén.